Bienvenidos a la gala de los Premios Elegantes 2016 que por 8º año consecutivo organizamos desde el programa Las Noches de Ana de Correo Televisión en el Hostal de los Reyes Católicos. Este año apadrinada por Florentino, uno de nuestros diseñadores más internacionales y con música del pianista Adolfo Urrabieta para empezar. Gracias por compartir con nosotros esta noche que solo busca servir de excusa para disfrutar de una divertida velada entre amigos y en la que expertos en moda premian la elegancia, el estilo y el buen hacer de 50 candidatos, porque como siempre recordamos desde nuestro programa, el verdadero mérito es estar en esta primera selección realizada por los que son maestros en la materia. Hoy además conoceremos el nombre de aquellos a quienes el público y un jurado profesional formado por un centenar de diseñadores, estilistas, editores de moda, fotógrafos, asesores de imagen y expertos en protocolo consideran elegantes con mayúsculas, merecedores, por tanto, de los zapatos creados ex profeso por el escultor Ramón Conde, que ha logrado hacer de ellos todo un símbolo de la elegancia en Galicia. En definitiva, hoy vamos a saber quiénes son nuestros elegantes 2016. Y empezamos por los premios del jurado de expertos en moda, categoría de representantes de instituciones y política en masculino. Para entregar el primer premio de la noche tenemos al padrino de nuestra gala, Florentino Cacheda, uno de los referentes de la historia de la moda en Galicia, con más de 50 años de profesión vistiendo de la cabeza a los pies a hombres de medio mundo. Y lo que le queda. Viene acompañado por la empresaria Mina Vales, creadora de la boutique Misol, que fue durante más de 2 décadas todo un referente de la moda femenina de ceremonia en Compostela. And you let her go. Los nominados: Santiago Villanueva, Miguel Santalices, Jesús Palmou, José Manuel Baltar y Francisco Conde. El ganador es Francisco Conde. Recoge en su nombre Agustín Hernández. Muy bien, pues supongo que ustedes sabrán que no soy Francisco Conde. Algo tenemos en común. Los dos fuimos, él todavía es conselleiro. Los dos ya somos elegantes, yo lo fui, creo que fue el 2010. Y sinceramente espero que Paco Conde, que además de excompañero es amigo, tarde mucho en compartir la condición que yo tengo ahora, que es exconselleiro, por lo tanto que siga mucho tiempo disfrutando de esa responsabilidad y de ese honor, y por lo tanto en su nombre muchísimas gracias. Continuamos con política y representantes de instituciones en femenino. Para entregar este premio tenemos a uno de los más expertos en moda, José María López Galiacho, autor de los blogs El Aristócrata, con más de 3 millones de lectores, e Hilvanes y Patrones en la revista Hola, además de colaborador habitual de los suplementos Gentleman y Fuera de Serie. Lo acompaña la ortodoncista Beatriz Iglesias, una de las ganadoras de la pasada edición, especialista en ortodoncia lingual y, dicho por expertos, poseedora de la mirada más bonita. Las nominadas son Beatriz Mato, Mar Pereira, Belén Hernández, Marta Rodríguez Arias y María Gómez de Reino. Y la ganadora es Beatriz Mato. Recoge en su nombre Encarnación Rivas. Este
Este es el peor dilema al que me he enfrentado en toda mi vida. Elegir entre la lealtad debida a mi jefa y el egoísmo de completar un par de zapatos de Ramón Conde. Y creo que no voy a ser tan generosa como yo presumo de ser. Muchas gracias. Y vamos ya con la categoría de empresa en masculino. Entregan este premio las dos invitadas más jóvenes, más polifacéticas y más creativas de la gala. Daniela Bertolo, fotógrafa y bailarina, y Anita Boca, una de las concursantes de la primera edición de MasterChef Junior, que no solo es pura creatividad en la cocina, sino en todo lo que emprende. Gustavo Freire, Santiago Gómez, Carlos Conde, Guillermo San Martín y Pablo Cabana. Y el ganador es... Guillermo San Martín. Bueno, desde el primer día que me vi en la lista de nominados hasta ahora mismito me parecía increíble que fuese a recibir este premio, sobre todo por mis compañeros de candidatura que lo merecen tanto o más que yo. Pero bueno, lo recibo con muchísima ilusión. Muchas gracias a Ana, a su programa, a sus colaboradores, al Correo Gallego por su cariño y su apoyo. A mis amigos de siempre, a los nuevos, mis compañeros de trabajo, muchas gracias. Buenas noches. Y pasamos a la categoría de empresa en femenino. Entregan este premio Jorge Atán, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, hombre elegante con zapato de Ramón Conde en casa, y la versátil Victoria Rodríguez, una de las voces y los rostros más conocidos de la radio galega y de la televisión de Galicia, vinculada al ente desde sus inicios y elegante oficial también desde el año pasado. Los nominados son Araceli de Lucas, Ana García, Pilar de Santiago, Mavi Otero y Marta Atán. Y vamos a ver quién es la ganadora en este caso. Pilar de Santiago. Bueno, pues gracias al Grupo El Correo Gallego y gracias a todos los que estáis aquí presentes y a los que me habéis votado. Gracias. Y vamos ahora con la categoría de Cultura y Comunicación en masculino. De entregar este premio se encargarán Ulpiano Villanueva, inspector de finanzas de la Xunta, y con un club de fans casi oficial. Por cierto, un año mayor desde ayer. Y la modelo Monse Suárez, uno de los rostros gallegos habituales en las pasarelas nacionales y en editoriales de moda, que lo verán cuando suba al escenario, está disfrutando de una nueva etapa vital. Los nominados son Víctor López Rúa, Javier Gómez Noya, David García Bragado, Enrique Alvarellos y Manuel San Martín. Y ahora sí, el ganador es David García Bragado.
Recoge el premio en su nombre Eloy Gesto. Bueno, evidentemente yo no soy David. Como a David seguramente le gustaría que dijera una frase de Leonardo da Vinci: la sencillez es la máxima sofisticación. David dice que la moda y la elegancia no es solo una cuestión del envoltorio, sino una cuestión de cómo nos comportamos y cómo los demás nos ven. En nombre de David, muchas gracias. Y continuamos ahora con Cultura y Comunicación en femenino. Entregan este premio dos amigos atamorte, los actores David Amor y Ledicia Sola, que representarán la hilarante comedia de Javier Veiga junto a Touriñán en el Teatro Principal los días 22 y 23. Cuña publicitaria para que viniesen hoy, ¿no? David, dejando el gimnasio del Gin Tonic por unas horas, y Ledicia, muy conocida por sus intervenciones en series como Periodistas o Gran Reserva y los salones de Pazo de Familia. Son Silvia Rodríguez Coladas, Silvia Jato, Rosa Cedrón, Blanca García Montenegro, Isabel Arán. E a gañadora, O gañador. Ah, no. Si no digo revento. Silvia Jato. Bueno, con la P, con la A, con la C de alucinada. En fin, muchas gracias. No he preparado nada porque no me lo esperaba, sinceramente. Sobre todo si mis hijos estuvieran aquí, dirían: eso que no la veis con el pijama camuflada en el Plumas cuando los llevo al colegio. O sea, ¡viva la elegancia! Bueno, que muchísimas gracias a todos los que me acompañáis esta noche, grandes amigos, que está Carla Reyes, Raquel, bueno, Jaime, Yolanda Vázquez, no sigo, mucha gente que me quiere mucho. Tengo que reconocer, Ana, que intenté, meter por las redes sociales todas las votaciones habidas y por haber. He sido fatal, pero claro, había mucho jurado especialista, con lo cual ahora sí que me habías dejado cao. Gracias, de verdad, de corazón. Venir a Galicia por estar con ustedes, aunque sean para no recibir el premio, es un honor. Enhorabuena a todos esta noche, de verdad. Los no premiados sí premiados, porque aquí hay mucha elegancia, Gracias. Gracias. Y pasamos ahora al mundo de la universidad, investigación y medicina en masculino. Entregan este premio el conocido escultor Ramón Conde, autor de la pieza de arte más codiciada hoy, Nuestros zapatos, él con suyo propio de Elegantes en casa, por cierto, y la anestesista Marina Varela, una de las sonrisas más bonitas de Santiago, según el ortodoncista Juan Carlos Pérez Varela, que le entregó ese premio en la 5ª edición. Los nominados son Alfredo García Ayud, Rogelio Leira, Roberto Blanco Valdés, Alejandro Pazos y José María Giraldo. ¿Y el ganador es? Alfredo García Ayud. Bueno, sorprendido, pero bueno, muchas gracias, Ana, por crear este evento y mantenerlo durante tantos años con tanto éxito, a ti y toda la gente del Correo Gallego que está detrás. Gracias también a todos los que han participado votando, porque es un trabajo, yo lo hice y realmente es trabajo. Cuando uno va al diccionario y mira elegante viene de elegans, que en latín tiene una raíz parecida a elegir, que es seleccionar. Si busca el significado de la palabra, dice de buen gusto.
Lo de buen gusto varía según las épocas y varía también según los lugares. No es lo mismo el buen gusto en África que en París. Cuando uno se decide a salir e intentar estar elegante, yo sigo siempre una máxima que dice: no llames la atención, no pases desapercibido. El no pasarse ni por un extremo ni por el otro, estar ahí en el medio. Y para eso muchas veces necesitas tener a tu lado un crítico, alguien que realmente te module. Y yo tengo en casa a una crítica extraordinaria, ya poseedora de Zapato en anteriores ediciones. Nada más, muchas gracias. Y seguimos con dos elegantes oficiales que van a entregar la categoría de Universidad, Investigación y Medicina en femenino, con Zapato en casa desde el año pasado. Son Artur Tamacian, profesor en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de Santiago, hoy mejor acompañado que nunca por el peque Adrián, y Carmen Juiz, colaboradora del programa. Los nominados son Silvia Moscoso Ruibal, María Cadaval, Alicia Estevez, Victoria Otero y Concepción González Bello. Y la ganadora es, felicidades a todas. Si quieres salir. Alicia Estevez. Bueno, muchas gracias a todo el grupo del Correo Gallego, al programa de las Noches de Ana. Bueno, me gustaría compartir este premio con todas las nominadas que me acompañan en esta gala y también con el resto del personal docente e investigador de todo el sistema universitario gallego, en femenino me refiero, que aunque no estén nominadas, pues que llevan la elegancia en su forma de ser y actuar en la vida. Bueno, y por último, me gustaría dedicar este premio a mi hijo David, que me ha acompañado a la gala y que está súper orgulloso de que su madre haya sido nominada. Muchas gracias. Alicia, gracias. Vamos ahora con la categoría de Profesionales Liberales y Sociedad en Masculino. Para entregar este premio tenemos a uno de los dandis de Santiago, Eduardo Pardo de Guevara, coordinador de CSIC en Galicia y director del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, y a la economista y abogada María Dobarro, la mujer más viajera de nuestro programa, que cada mes nos hace soñar con su sección Pequeño Mundo. Son Hugo Ruiz Franco, Andrés Figueiras, Salvador Mariño Ajeitos, Carlos Lapido y Antonio Maroño. Y el ganador es Hugo Riu Franco. Recoge el premio en su nombre su amigo Ismael Navarrina. Bueno, Hugo se nos tuvo que ir a la otra punta de España, así que no ha podido estar aquí. Y tan pronto me siente, le pondré un WhatsApp rápidamente para decirle que hoy es el hombre, el empresario, el profesional liberal más guapo, más elegante de Santiago.
Y para entregar el último galardón de este primer bloque están con nosotros dos de los ganadores de la pasada edición, el empresario Javier Pulleiro de Bonino y Elena Escurís, que además se estrena en esta gala, primera vez que no la tenemos de viaje. Son Lila Vicente, Cristina Novoa, Carmen Arnas, Vanessa Rumbo y Cristina Armental. Espera, que está pegado. ¿Lo pegaste? Carmen Armas. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti, Ana, por pensar en mí para este premio, al jurado de expertos por elegirme, a todos, aunque especialmente a María de Mariana y a José, que aparte de estupendas profesionales, pues las considero amigas. Quería compartir también este zapato pues, con mis amigas de siempre, que se han apuntado a la gala y se han colocado todos sus mejores trapos para estar aquí acompañándome. Y, por supuesto, pues nada, mandarles un beso a mis padres y a mi hermana, a mi familia, porque realmente pues bueno, son ellos quienes, en el fondo, siempre han intentado transmitirme que realmente la elegancia tiene que ver con el elegir lo que uno es en sí mismo. Vaya. Gracias. Pues ahora tiempo para la publicidad y en breves momentos seguimos entregando premios. Y tras una pequeña pausa para la publicidad seguimos entregando galardones. Como siempre, después de los premios del jurado llega el turno a los otorgados por el público con sus votos. Empezamos con la categoría de representantes de instituciones y política en masculino. Entregan estos premios dos de los grandes triunfadores de la pasada edición, Ángel Gómez Iglesias, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, y Josefina Fernández, gerente de geriatros. Los candidatos a este premio son Santiago Villanueva, Miguel Santalices, Jesús Palmou, José Manuel Baltar y Francisco Conde. ¿Y ahora qué? Miguel. Bueno, gracias, Ana, por invitarme e tamén gracias por permitirme recoller este galardón que é dun ourensano como a min de moito prestixio, de Ramón Conde. Elegancia no físico son consciente das miñas limitacións e por eso entendo que o xurado pois non me concedera pois o premio, pero esforzareime e procurarei que teña unha persona moi cerca de min que todos os días me recorda: Miguel, anda dereito. Pois procurarei agora camiñar dereito. Pero tamén entendo o outro mensaxe, a elegancia.
Como presidente do Parlamento entendo que me estades lanzando un mensaxe que no Parlamento necesítase elegancia. Elegancia no comportamento, elegancia nas decisións e saber entendernos. É o que nos pide a sociedade. Levarei o mensaxe ao Parlamento. Moitas gracias. Y continuamos con política e instituciones en femenino. Para entregar este premio está con nosotros el jefe del Servicio del Aparato Digestivo del Clínico, Enrique Domínguez, y su mujer, la doctora Beatriz Cigarrán, especialista en medicina interna y experta en nutrición. Ella se fue de la gala el año pasado por la puerta grande, zapato de Ramón Conde en una mano y premio a la sonrisa más bonita en la otra. Un exitazo, vaya. Buenas noches. Los nominados son Beatriz Mato, Mar Pereira, Belén Hernández, Marta Rodríguez Arias y María Gómez Reino. y ahora me tenéis que dejar, Ana, decir and the winner is, si no lo hago me muero. And the winner is María Gómez Reino. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por este premio. Gracias, Ana, por invitarme. Y la verdad, yo tampoco tenía nada preparado para decir. Bueno, os comentaré que hace 2 años y medio me incorporé a la entidad en la que actualmente estoy trabajando, en la Fundación Ramón Domínguez. Y ya que estoy nominada en la categoría de instituciones, me parece correcto poner en valor la gran labor que está haciendo esta institución, investigación biosanitaria, y también la labor de los investigadores y de toda la gente que se dedica a la gestión de esta investigación para mejorar la salud de todos nosotros. Muchas gracias. Le toca el turno ahora al mundo de empresa en masculino. Entregan este galardón una de las veteranas de esta gala que ha ido creciendo a la par que ella, Alejandra Pazos, y una que se estrena y que esperemos que repita muchas más, Clara Suárez. Carlos Conde, Guillermo San Martín y Pablo Cabana. Y el ganador es... Gustavo Freire. Pues muchas gracias a todos, y al Grupo Correo Gallego y a Ana. Y a mi madre, que vino conmigo, que estará muy contenta, supongo. Muchas gracias. Y continuamos con Empresa en Femenino. Para entregar este premio están con nosotros una de las ganadoras del pasado año, Renata Lema, artífice de vainilla y chocolate, juntas a otras 2 socias más, recién llegada de vacaciones, Luce Moreno, y el conocido empresario compostelano afincado en Dubái, Miguel Silva, que no para hasta hoy. Boas noites, as nominadas son Araceli de Lucas, Ana García, Pilar de Santiago, Mavi Otero, Marta Tan. Y la ganadora es... Ana García.
Buenas noches, pues muchísimas gracias, Ana. Y es que no tengo nada preparado, sinceramente. Pues bueno, gracias a todos. Y ya. Y vamos con Cultura en masculino. Entregan este premio el reportero gráfico de la Agencia Galega de Noticias, Pepe Ferrín, hombre con estilo según los cánones del preta costura de Carmen Pichel, y la modelo Elena dos Santos, Miss Tierra Galicia y reina de la belleza. Hola, buenas noches. Los nominados son Víctor López Rúa, Javier Gómez Noya, David García Bragado, Enrique Alvarellos y Manuel San Martín. Y el ganador es Javier Gómez Noya. Recoge el premio en su nombre Raquel Guldris Rey. Bueno, pedir disculpas en nombre de Javi por no poder asistir a la gala y muchas gracias. Y le toca el turno ahora a Cultura en femenino. Entregan el premio un compositor de música emocional con una fructífera trayectoria, Daniel Minimalia, que ha pasado de ser el Mike Oldfield español con sus cuentos sonoros a traerse premios a casa con su último Arena de Luna, consiguiendo por su canción Olas del Sur ni más ni menos que su Hollywood Music Awards. Le acompaña la diseñadora Miriam del Río, recientemente instalada en Barcelona, donde está realizando un máster de moda. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and release what builds up around it. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Muy buenas noches. Y las nominadas son Silvia Rodríguez Coladas, Silvia Jato, Rosa Cedrón, mi favorita, Blanca García Montenegro, Isabel Arán. Y la ganadora es Isabela Arán. Boas noites, moitas gracias, Ana, a ti e ao teu programa, o Grupo Correo, por contar comigo esta noite, compartilo coas miñas compañeiras de candidatura. Sobre todo, tamén agradecerlle a xente que se tomou a molestia de dedicar unha parte do seu tempo a votarme e agradecerlle especialmente a Ángel Nimo, porque en parte é responsable disto. Moitas gracias. Y seguimos con Universidad en masculino. Para entregar este premio tenemos a dos elegantes, todavía sin zapato en casa, así que tomen nota los expertos. Ramón Serramito, especialista en neurocirugía, y Ana Lorenzo, ejecutiva de cuentas. Buenas noches. Los nominados son Alfredo García Ayut, Rogelio Leira, Roberto Blanco Valdés, Alejandro Pazos y José María Giraldo. Muy buenas noches a todos. Y el elegante ganador es José María Giraldo. Muchas gracias, Ana, a ti y a tu
tu programa, a todos los miles de personas que me habéis votado. La vida son momentos, son sentimientos y son sabores, y este es un sabor de los buenos. Muchas gracias. Y continuamos con Universidad en Femenino. Entregan este premio dos de las personas más creativas. Él es Eduardo Lojo, un eurofan convencido, preparado ya para animar a Varey en Estocolmo, y María Fraga, visual de moda del Corte Inglés. Like stupid people do, a million faces, but all I'm seeing is you. I'm stopping strangers and telling them your name. Boas noites. As candidatas son Silvia Moscoso Ruibal, María Cadaval, Alicia Estevez, Victoria Otero e Concepción González Bello. A gañadora, María Cadaval. Recoge el premio en su nombre Carla Reyes. Bueno, muchísimas gracias. Evidentemente yo no soy María Cadaval, que disculpa su ausencia, pero por motivos profesionales pues no podía estar aquí con nosotros. De todas maneras me ha pedido que leyera ante ustedes unas breves palabras de agradecimiento. Dice María, elegancia es elegir siempre lo mejor, y probablemente ahí está la respuesta a la pregunta de por qué le han dado por segunda vez consecutiva este premio. Pues porque hago de esta máxima mi forma de vida, busco la elegancia de comportamiento, de modos, de aptitudes, más allá del puro y simple protocolo social. Trato de impregnar mis actos de educación, delicadeza y cultura, de tal modo que la elegancia marque mi modo de ser y de estar como ser humano íntegro, armonioso. Porque manifestado no solo en mi forma de estar o vestir, sino también en mi modo de vivir, de relacionarme con la sociedad, de respeto hacia los demás. Así pues, para finalizar, no me queda más que agradecer que me hayan hecho merecedora del preciado zapato que tendrá sin duda un lugar privilegiado en mi biblioteca. Muchas gracias. Buenas noches. Turno ahora para la categoría de Profesiones Liberales y Sociedad en Masculino. Para entregar este premio están con nosotros Rubén Mascato, un actor forjado en la publicidad y en series de televisión como Hospital Central, RIS Científica o El Comisario, hasta que se metió en la pecera de Eva antes de convertirse en el Claudio de Cuéntame. Le acompaña su Rainbow, fotógrafa, artística y profesional, compositora y muchísimas cosas más. Buenas noches a todos. Los nominados son Hugo Ruiz Franco, Andrés Figueiras, Salvador Mariño Ajeitos, Carlos Lapido y Antonio Maroño. Vale. Y yo antes de nada quería darle las gracias a mi peluquero Manuel, porque Manuel Pensado me ha dejado súper mona y con la lluvia, con los paraguas y con todo he venido así, echanos trapos, pero bueno, disculpadme. A ver, es Salvador Mariño Ajeitos. Pues no sé qué voy a decir, la verdad, porque no me lo esperaba. En algún sitio leí alguna vez que un hombre elegante es elegante desnudo. Mejor no me quito la ropa porque me lo quitáis y lo quiero, ¿no? Es para todos los nominados, para todos los presentes y para los que nos hacen estar guapos, desde el que diseña hasta el que pone el último botón. Y especialmente para mis padres y para mi padre, donde me esté viendo. Gracias.
Y finalizamos con profesiones liberales y sociedad en femenino. Lo hacemos con uno de nuestros actores más conocidos, responsables de la voz en gallego de Harrison Ford, Robert De Niro o el mismísimo Chuck Norris, y que lo mismo se mete en la piel de Carmelo Matalobos como en la de Emilio Pardo de Pazo de Familia. Lo entrega con Cris Nogueira, a punto de licenciarse como abogada, igual que su abuelo y sus tíos. Luis Iglesias y Cris Nogueira. Boas noites. A min sobra, me ves. As nominadas son Mila Vicente, Cristina Novoa, Carmen Armas, Vanessa Rumbo e Cristina Armental. A gañadora é... Cristina Novoa. Recoge el premio en su nombre Pablo Pérez. Bueno, evidentemente no soy Cristina. Cristina no puede estar porque está de viaje, pero bueno, supongo que si estuviera aquí querría agradecer a Ana y a su programa el premio y sobre todo dedicárselo a su chico. Pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos entregando ya los últimos premios de la noche. De nuevo en el escenario del Hostal de los Reyes Católicos para entregar los premios especiales que se suman a los otorgados por profesionales y públicos. El primero de ellos es el premio Florentino, que entrega este año el diseñador Florentino Cacheda, padrino de la Gala Elegantes 2016. Y Florentino Cacheda se lo va a entregar a su elegido, que es... ¿Mi elegido? No puedo elegir, hay tanta elegancia que no puedo elegir. Dime la persona y se lo entrego, que se lo merece. Bueno, yo miro para él mira para mí y yo creo que se lo quiere entregar... Alejandro Paz. Un fuerte aplauso. Yo simplemente quería decir que, además de que las sociedades tienen que trabajar y trabajar lo mejor posible, en momentos donde nos abruman con tantas malas noticias, que haya un momentito en el que podamos disfrutar de unas sonrisas y de unos estar elegantes, pues yo creo que se agradece mucho. Gracias a todos. El segundo premio es la sonrisa más bonita que concede por 8º año consecutivo el odontólogo Juan Carlos Pérez Varela de la clínica de ortodoncia que lleva su nombre. Entrega el premio este año Beatriz Iglesias.
yo no sé si mi marido llegó ya o no llegó, hoy lo doy yo. Está viniendo de Orense si no ha llegado. Tengo un bebé de 4 meses. Doy un premio a la sonrisa más elegante. Yo creo que todos tenemos una madre. A mí me hace sonreír cada vez que él sonríe, así que por favor, señores, sonrían siempre porque tenemos una madre que sonríe cada vez que nosotros lo hacemos. Este año va el premio para Sabela Arán, por favor. Vale, pois isto sí que é unha sorpresa. Moitísimas gracias por este premio, para nada esperado. Gracias a Juan Carlos, gracias Bea. Efectivamente, gustou moito que dixeches das mamás. E para ela, para mamá e para papá, un bico moi grande. Gracias. Y por cuarto año consecutivo entrega los premios estilo la conocida diseñadora Carmen Pichel al frente del espacio televisivo Preta Costura en las noches de Ana, donde semana a semana nos enseña a reciclar moda. Outro ano máis temos que facer realmente moitísimos esforzos para conseguir decidir entre tanto estilo, pero bueno, ao final hai que elexir. E este ano, pois bueno, temos aquí 2 premios para estilo masculino e estilo femenino para Andrés Figueiras e Cristina Armental. Ai, que me vai malo. Yo, nada, muy sorprendida por la nominación. Gracias, Ana, gracias a los colaboradores y un agradecimiento especial a mi hermana que está por ahí. Un besito, gracias. Eu tamén estou moi sorprendido. Moitas gracias a Ana, ao Correo Galego. Nada, dedicarlle aos meus pais, aos que lles mando un bico dende aquí e, por suposto, a Xema. Y de nuevo el empresario Félix García de los locales La Quintana, Santiagués, Don Vito, patrocina el premio Imagen, que este año está acompañado por Clara Porsi. Bueno, agradecer como cada año la participación en esta gala y cada año es más difícil ya que la concurrencia de tanta personalidad elegante pues nos hace más difíciles elegirlo. Pero bueno, por un mínimo detalle siempre nos decantamos pues por una persona. Y este año yo me decanté el premio masculino para Salvador Mariño. Femenino es para Mavi Otero.
algo, ya que estoy aquí, aprovecho, no me lleve el zapato, pero quiero tener mi momento. Muchas gracias, Félix, y muchas gracias a todos. Ya está. Y el broche de oro de los premios patrocinados nos llega un año más de la mano de la firma Alfonso Joyeros, que concede el Premio Diamante. Entrega este premio a Ángel Couto. Un premio dedicado a todas las personas que brillan día a día con especial intensidad. Hoy este diamante es para una mujer que brilla excepcionalmente y lo hace sobre los escenarios. Rosa Cedrón. Contaba con nada, os estaba mandando un mensaje para ver qué tal estaba mi hija, si se había acostado ya, o sea, imaginaros que ya estaba como en otro planeta. Muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad. Pues llegamos al final de la gala de entrega de los premios Elegantes 2016, con la que esperamos que se hayan entretenido, emocionado y sorprendido. Como siempre, finalizaremos la velada con un cóctel que este año incluye una degustación de vermut Giorgio y del vino 65 Road, acompañado por cerveza Estrella Galicia, las exquisiteces del chef José Gómez, a las que además este año se sumarán una dulce sorpresa de Clau Clau Cookies y muchísimas cosas más. Ellos encabezan nuestra lista de agradecimientos, que cada año es más larga, gracias a la generosidad y a la buena disposición de muchos amigos que se han ido sumando poco a poco al proyecto, compartiendo nuestro sueño, algunos desde hace 8 ediciones, como el equipo del Hostal, con Julio Castro al frente, o Alberto Medeiros, que nos llena de luz, y otros sumándose por primera vez, como Animus, con los que esperamos de corazón seguir soñando juntos muchos años más. Gracias también a Carmela Rivas, de Dorian Floristas, al Conservatorio Histórico y al pianista Adolfo Rabieta, y sobre todo a Ramón Conde por sus maravillosos zapatos que desde hace tiempo identifican ya nuestro programa. Muy especialmente este año a Florentino Cacheda, que es padrino de esta gala. Gracias a todos los que nos siguen cada semana en Correo Televisión y sobre todo a los que hoy estáis aquí compartiendo este rato de ilusión, que es en definitiva lo que se ha convertido en las noches de Ana y nuestros elegantes. Nos vemos el próximo año. El catering suele ser escaso, lo digo porque hay avanzadillas que ya van yendo hacia allí, así que me permito coger el micro para que todos los que tengáis zapatito hagamos la foto, porque yo ya voy a empezar a comerme a alguien.